Muy buenas noches para todos. Un cordial saludo al jurado y a todos los presentes en este auditorio. Mi nombre es Mike Montaña, estudiante de la Universidad Libre Seccional Bogotá, y en representación de mi semillero quiero compartir con todos ustedes nuestra ponencia titulada Ruptura de la cosa juzgada de la JEP, un nuevo desafío cautelar para el proceso penal. A comienzos de este año, el país recibió una de las noticias más controversiales para el proceso de paz. Jesús Santrich está siendo investigado por la presunta comisión del delito de narcotráfico de manera posterior a la firma de los acuerdos. Esta situación, de entrada, debe hacernos recordar la siguiente premisa. El marco jurídico para la paz ha establecido claramente que aquellas personas que continúen delinquiendo de manera posterior a la firma de los acuerdos serán juzgados por la JEP bajo penas ordinarias por los delitos cometidos de manera anterior, sin perjuicio de un segundo proceso penal frente a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos. Ahora bien, de esta situación se desprende un problema y un interrogante. Interrogante que se ha convertido en el dilema central de nuestra ponencia y que el marco jurídico para la paz no ha sido capaz de responder. ¿Qué sucede en materia de reparación cuando las personas continúan delinquiendo, pero ya existe una sentencia en firme de la Jurisdicción Especial para la Paz? Como se dijo anteriormente, la normatividad ha indicado claramente que los nuevos delitos serán juzgados por la jurisdicción ordinaria, pero no indica qué sucede con las medidas de reparación ya impuestas en una sentencia de la JEP y cómo se van a seguir ejecutando, más aún si tenemos en cuenta que el victimario va a tener que enfrentar medidas de aseguramiento, penas privativas de la libertad o procesos de extradición en su contra, lo cual crea un riesgo para el sistema integral de reparación y para los derechos subjetivos en cabeza de las víctimas. Es por todo lo anterior que he decidido estructurar mi ponencia en 3 momentos. En un primer momento entraré a explicar un nuevo criterio hermenéutico creado por el semillero que pretendemos sirva como base a la solución propuesta al problema central de la ponencia. En un segundo momento entraré a explicar la aplicación de medidas cautelares innominadas dentro del proceso penal ordinario como solución al problema central de nuestra ponencia. Y en un tercer momento quiero cerrar con unas conclusiones y una reflexión. Como se dijo anteriormente, nuestro semillero ha creado un nuevo criterio hermenéutico que pretendemos no solo sea la base a la solución propuesta el día de hoy, sino que sirva a futuro para resolver situaciones similares. Desde diferentes estudios victimológicos se ha propuesto cambiar el término de víctima o afectado por el de sobreviviente, como una manera de marcar esa superación de los daños y perjuicios sufridos durante el conflicto armado, razón por la cual nuestro semillero ha decidido llamar a nuestro principio el principio pro-sobreviviente, que consta de 4 ámbitos que no solo lo diferencian de los demás principios existentes en el ordenamiento jurídico, sino que también sirven como base para la protección de los derechos de los mismos. El primero de estos ámbitos es el ámbito de aplicación. El principio pro-sobreviviente solo podrá ser aplicado a casos del conflicto armado colombiano por haber sido pensado por y para este y todas sus características sui generis, a diferencia de principios como el pro-víctima, cuyos postulados y cuyo ámbito de aplicación es tan general que se vuelve difícil materializarlo en casos tan especiales como los del conflicto armado colombiano. En un segundo lugar, tenemos el ámbito de creación, ya que pretendemos que este principio sea el que oriente la creación y la modificación de normas en el marco de la justicia transicional, siempre colocando a los sobrevivientes en el centro de las mismas. En tercer lugar, tenemos el ámbito de interpretación, ya que pretendemos que a través de este principio se interpreten las normas de orden sustancial en favor de los sobrevivientes latu sensu e incluso que se les permita aplicarles las normas que les sean más favorables. Y en cuarto lugar, tenemos el ámbito de extensión y de flexibilización, el cual es quizás la diferencia más marcada con los demás principios existentes en el ordenamiento jurídico, ya que la mayoría de estos se aplican solamente a normas de orden sustancial, pero nosotros pretendemos que este principio pro sobreviviente sea aplicado a normas de orden procesal para permitir su flexibilización, su aplicación diferente y su interpretación, en aras de proteger los derechos de los sobrevivientes del conflicto armado en Colombia. Y es que la misma Corte Constitucional, en su sentencia C820 de 2006, ha establecido que la interpretación y la aplicación normativa debe ir encaminada a la materialización de principios y valores constitucionales, por ser estos de aplicación preferente, directa y vinculante.
razón por la cual concluimos que nuestro principio es perfectamente congruente con lo establecido por la Corte Constitucional al materializar no solo principios como la dignidad humana y la igualdad, sino también un principio muy específico de la Constitución Política Colombiana, consagrado en el artículo 228 de la misma, como es la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal. Habiendo explicado ya el principio prosobreviviente y sus ámbitos y sus funciones, tenemos que retomar el problema central de la ponencia, para lo cual los invitamos a plantearse nuevamente el interrogante dicho en el inicio de la misma. ¿Qué sucede en materia de reparación cuando las personas continúan delinquiendo, pero ya existe una sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz que impone determinadas medidas de reparación? Como lo dijimos al inicio, el hecho de que el victimario tenga que enfrentar nuevamente un proceso penal donde podrá ser sujeto de medidas de aseguramiento, penas privativas de la libertad o procesos de extradición en su contra que le impedirían cumplir con las medidas de reparación impuestas por la JEP es una situación que vulnera los derechos subjetivos en cabeza de los sobrevivientes y el sistema integral de reparación. Y es aquí donde nuestro semillero, aplicando el principio prosobreviviente y su ámbito de extensión y de flexibilización, pretende que al juez penal ordinario se le reconozca la facultad de aplicar medidas cautelares innominadas dentro del proceso penal ordinario. Medidas cautelares innominadas que deben estar tendientes a seguir con la ejecución de dichas medidas de reparación impuestas por la JEP. Y es que si bien el Código de Procedimiento Penal no contempla las medidas cautelares innominadas dentro de su articulado, sí contempla en su artículo 25 una cláusula de remisión al Código General del Proceso. Código que sí contempla estas medidas. Y artículo 25, que interpretado bajo la luz del principio prosobreviviente y su ámbito de extensión y flexibilización, le permitirá al juez penal ordinario aplicar dichas medidas para la protección de los derechos de los sobrevivientes del conflicto armado. Sin embargo, como semillero también tenemos en cuenta que debido a la especialidad de estos procesos del conflicto armado colombiano y de sus actores e intervinientes en el mismo, es necesario que estas medidas cautelares se reevalúen en diversos conceptos, específicamente en 3 conceptos que se da una reevaluación gracias al principio prosobreviviente. El primero de estos es su oficiosidad. Tradicionalmente se ha entendido a las medidas cautelares como un acto que se decreta a petición de parte, pero es debido a las condiciones de vulnerabilidad de los sobrevivientes del conflicto armado que nosotros proponemos que se puedan decretar de oficio por parte del juez. En segundo lugar, su competencia. Si bien se está en sede de 2 jurisdicciones completamente diferentes, como lo son la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial para la paz, es debido al riesgo que esta clase de situaciones acarrean para el sistema integral de reparación que decimos que un juez penal ordinario puede y debe tener la facultad de cautelar los efectos de una sentencia de una jurisdicción diferente como es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en tercer lugar, su temporalidad. Tradicionalmente también se ha entendido la medida cautelar como un acto que se decreta para cautelar los efectos de una sentencia futura dentro de un proceso judicial. Sin embargo, aquí estamos hablando de cautelar y proteger los efectos de una sentencia ya dictada y en firme, por lo cual el criterio de temporalidad de las mismas en cuanto a su solicitud, decreto, práctica y levantamiento debe ser reevaluado. Es con esta medida cautelar, aplicada a través del principio prosobreviviente y reconcebida a través de su ámbito de extensión y flexibilización, que el semillero ha dado una respuesta concreta al problema central de la ponencia. El debate ha caído erróneamente en un dualismo. Solo se habla de la relación binaria entre Estado y actores armados del conflicto. Solo se habla de derechos políticos, sanciones y penas. Desde el gobierno, la sociedad civil e incluso la academia nos hemos olvidado de aquellas personas que han sufrido las peores consecuencias de la guerra, los sobrevivientes. Y es que si pretendemos reconciliar a una sociedad tan fragmentada como la colombiana, tenemos que empezar por la reparación efectiva de estos últimos. Colombia tiene una cita con la historia y la comunidad jurídica no puede ser ajena a ella. Muchas gracias.